Y resulta que la religión fue paulatinamente volviéndose completamente inepta para incidir en el comportamiento humano. Porque la religión tiene un aspecto externo, que es el rito, y uno interno, que es el fundamental, el comportamiento. Y aquí únicamente nos quedamos con el rito, hasta el punto de que yo creo que tiene toda la razón Fernando Vallejo, cuando en una de sus novelas plantea en La Virgen de los Sicarios, creo que es el problema de que una persona no encuentra que haya una contradicción ni una ironía en el hecho de ir a hacerle una promesa a la Virgen de Sabaneta para que en el momento en que va a matar a la persona que le encargaron que matara, no le vaya a fallar el pulso, Señor. O que la señora madre le mande una promesa al señor Caído de Girardota, diciéndole, Señor Caído, permite que mi hijo llegue con el cargamento de cocaína a Miami, ¿cierto? O sea, dentro de la mayor piedad, invocando a Dios, invocando a los santos, ¿cierto?, para que se logren finalidades de esa naturaleza y la gente queda completamente en paz. La persona que va a misa el domingo se confiesa por lo menos una vez al año de acuerdo con los mandamientos de la iglesia, o comulga los primeros viernes, pero luego estafa a su compañero en los negocios, acrecienta sus riquezas de manera ilícita, pero se siente tranquilo. Por la noche llama a sus hijos a rezar el rosario. Y entonces, y especialmente en una sociedad como la nuestra, en una sociedad como la antioqueña, la gente queda con su conciencia completamente tranquila. Rezamos el rosario, rezamos hasta el trisagio, que creo que son 3 rosarios, fuimos el domingo a la misa, etc. Y entonces, la secularización, que es un proceso que en cualquier país, en cualquier comunidad, debería aplaudirse como un proceso sumamente positivo, o sea, explicarse las cosas de acuerdo con las leyes naturales y no apelar innecesariamente a instancias de cuya existencia podemos incluso tener dudas, en Colombia ha producido un efecto nocivo. ¿Por qué? Por una razón, porque entonces cuando la gente empieza a intuir que puede dudar de la existencia de Dios, que es posible incluso entonces que no haya cielo ni haya infierno, llega a una conclusión como la de Iván Karamazov y los hermanos Karamazov, la obra de Dostoyevsky, ¿cierto? Yo creo que Dios no existe, dice Iván, que es el filósofo, pero si Dios no existe, el diablo tampoco existe, porque el diablo es su contrapartida. Y si Dios no existe ni el diablo existe, no existen cielo ni infierno. Y si no existen cielo ni infierno, todo está permitido. Y entonces hemos llegado a una conclusión de esa naturaleza. Lo que llama a esto, a revisar las bases sobre las cuales hemos construido los fundamentos de nuestro comportamiento. Yo no tengo nada contra las creencias religiosas, ni tengo nada contra la persona que construye su conducta impecable sobre la base de una creencia. Pero, ¿y si la creencia se le acaba? La creencia es muy contingente. Hoy puede ser y mañana puede no ser, ¿cierto? Entonces hay que buscarle a la ética y a la moral una base mucho más sólida, una base mucho más permanente, porque eso no puede depender de que yo hoy crea en Dios, pero mañana no. Entonces, hoy no puedo, hoy para mí es ilegítimo matar, pero mañana no. No, hay que buscarle a la ética y a la moral un fundamento más sólido. A mí me parece, por ejemplo, que la Constitución de 1991 es un reto. Hay muchos defectos de esa Constitución, no vamos a hablar del aspecto jurídico de esa Constitución. Esa Constitución puede leerse como un nuevo pacto de convivencia, y el hecho de que se nos llame a vivir en una sociedad pluralista, es decir, en una sociedad donde se parte de la base, no como en la Constitución del 86, de que todos somos católicos, hablamos español, y si no somos católicos debemos serlo, y si no hablamos español debemos serlo, debemos hablar español y abandonar nuestras lenguas primitivas, etcétera, sino que aquí lo que se dice es
que los indígenas conserven sus lenguas primitivas, que conserven sus cosmovisiones, ¿cierto? Y que nos sepamos tratar civilizadamente, ese es el reto. Pensamos de una manera distinta. Yo mantengo una cantinela, algunas, pero una de ellas es esta. Me choca sobremanera el término tolerancia. Terrible me parece. ¿Por qué? Porque aquí, qué intolerancia la que hay en la sociedad, seamos tolerantes. Y cuando yo soy tolerante con el otro, lo que le estoy diciendo es, mire, yo tengo la opinión correcta, y usted tiene la opinión incorrecta, pero yo soy tan bueno que lo tolero. No, señor. En una sociedad democrática esas relaciones tienen que ser horizontales, y por tanto, cuando yo tengo una convicción y el otro una convicción distinta, yo lo que debo hacer es respetar la convicción del otro y pedirle que respete la mía. Yo recuerdo que alguna vez Rodrigo Pardo escribió, cuando era director del Espectador, una columna en el momento en que Lucho Garzón decidió ser candidato a la presidencia. Y entonces Rodrigo, con una buena voluntad extraordinaria, escribió una columna diciendo: Lucho Garzón se va a lanzar a la presidencia de la República, pero ojo, tenemos que ser muy tolerantes, como quien dice, él está en el error, nosotros tenemos la verdad, pero tolerémoslo. Yo le mandé una carta diciendo, por favor, ¿cómo que tolerémoslo? Esa palabra tolerancia se ha vuelto entre nosotros más o menos como entre los médicos la alergia. ¿No saben qué tiene una persona? Alergia. Yo he oído ya... Sí. Yo he oído ya expresiones de esta naturaleza, especialmente en la radio y en la televisión, pero es que las tengo anotadas de cuando las he oído. Ocurrió una masacre en el Chocó. Es que nos hemos vuelto muy intolerantes. Es que una masacre es producto de la intolerancia. Por favor, no. Es decir, tenemos que buscarle a esto otras causas, y que la tolerancia, es una palabra cuyo uso habría que restringir sobremanera. Recuerden esto, zonas de tolerancia llamaban a las zonas de la prostitución, y como la prostitución ha sido entre nosotros tenida como una conducta condenable, entonces hablar de tolerancia es compórtese con el otro así como se ha comportado la sociedad con las prostitutas, que están haciendo una cosa muy mala, pero sin embargo las llevan a un sitio donde pueden ejercer su oficio. No, la cosa yo creo que es de... Gracias, muy amable. Pero fíjense, lo que me proponía era no hablar mucho y ya he hablado mucho. Entonces, gracias. Yo los invitaría a que dialogáramos sobre eso. Les repito la pregunta. Comparten conmigo la apreciación de que en Colombia hay un problema ético fundamental, un problema ético. Y en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿qué está haciendo la educación para que el país salga de esa desorientación en que se encuentra? Naturalmente que, es necesario que estén de acuerdo conmigo siquiera en que existe el problema ético y que ese es un problema, porque si ustedes dicen, no, ese problema sí existe, pues la desorientación ética sí existe, pero eso es secundario, eso no vale la pena, ¿no? Pero si estamos de acuerdo en que vale la pena, yo creo que como educadores nuestra responsabilidad es plantearnos la segunda pregunta: ¿qué está haciendo la educación por la ética?